Hola, cordial saludo. Mi nombre es Mirta Valdés, estudiante de primer semestre de Derecho, y el presente video es un caso real de conflicto en Colombia para un entregable en la asignatura de Constitución y Democracia. Hace 20 años en Colombia se escribió uno de los peores capítulos en su historia del conflicto armado, la masacre de Bojacá, un hecho doloroso que ocasionó impactos físicos, morales, culturales y psicológicos en las poblaciones afrodescendientes e indígenas de este municipio del Chocó. Este conflicto involucró a grupos armados y tuvo un gran impacto en la población civil, relacionándose estrechamente con el sistema integral de justicia, reparación y no repetición. Este enfrentamiento comenzó desde el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo de 2002, donde guerrilleros de la FARC y paramilitares se enfrentaron entre las cabeceras municipales de Vigía del Frente y Bojacá, conocida esta zona como Bellavista. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y las FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla, donde se refugiaban más de 300 personas civiles. El cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló, produciendo una gran devastación. 119 civiles muertos y 53 heridos. Explicando y analizando desde la perspectiva de la Constitución el caso de Bojayá, se violaron múltiples derechos constitucionales, como el derecho a la vida, contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, el derecho a la integridad personal y el derecho a la paz, contemplado en el artículo 22. Además, el conflicto evidenció la necesidad de protección especial para comunidades vulnerables como los afrodescendientes y los indígenas. Si identificamos los actores involucrados, tenemos tres grupos. Dentro de las comunidades, los habitantes de Bojayá, incluyendo afrodescendientes e indígenas. Dentro de las instituciones tenemos el gobierno local, nacional y organismos internacionales de derechos humanos. Y dentro del grupo de las organizaciones tenemos grupos armados ilegales, como fueron la FARC y los paramilitares, y organizaciones de víctimas y ONGs. El impacto fue devastador: pérdida de vidas, desplazamiento masivo y daño psicológico duradero. La Constitución colombiana, a través del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, contribuye a la prevención y resolución de conflictos. Número 1, al garantizar la verdad. A través de la Comisión de la Verdad se busca esclarecer los hechos y reconocer el sufrimiento de las víctimas. Número 2, buscar justicia. La Jurisdicción Especial para la Paz permite juzgar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. 3. Ofrecer reparación mediante la Unidad para las Víctimas. Se busca reparar los daños causados y restaurar los derechos de las víctimas. Y 4. Garantizar la no repetición, al implementar medidas que eviten que estos hechos se repitan, fortaleciendo el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Como abogada y vocera defensora de la Constitución en Colombia, mi apreciación sobre la tragedia de Bojayá, ocurrida en 2002, se centra en la profunda reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos que conlleva este lamentable hecho. La masacre, que dejó más de 100 muertos y cientos de heridos, se presenta como uno de los episodios más dolorosos y significativos en el conflicto armado colombiano, revelando la fragilidad de la vida en un contexto de violencia desbordada. Desde la defensa de la Constitución, considero que la tragedia de Bojayá subraya la necesidad urgente de reforzar el respeto al ordenamiento constitucional, particularmente en lo relacionado con la protección de los derechos humanos. Asimismo, la tragedia de Bojayá también pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas, quienes han sido históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones y quienes a menudo han sufrido las consecuencias más graves de la violencia. El respeto a la diversidad étnica y cultural consagrado en la Constitución debe ser una prioridad en la construcción de una paz verdadera. En conclusión, la tragedia de Bojayá no solo fue una manifestación de la barbarie del conflicto armado, sino también un recordatorio urgente de la necesidad de implementar de manera efectiva los principios constitucionales que protegen la vida, la dignidad y la paz en Colombia.
Como abogada vocera de la defensa de la Constitución, reitero el compromiso de trabajar en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas, asegurando que las lecciones de este y otros hechos de violencia se convierten en un motor para avanzar hacia una Colombia más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias.